Buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando, queridos amigos. Aquí Padres en Gestación, con este nuevo programa del día de hoy, con la mejor intención de llevar información médica en relación al embarazo y a veces al recién nacido de una manera accesible y amena. Ahora tenemos, en primer lugar, que mencionarle que nuestro tema es un tema muy apasionante el día de hoy, es un tema hermoso, muy rico en matices, que es el síndrome de Down. El síndrome de Down es una entidad que ha estado pues llena de prejuicios a lo largo de los siglos, no es una cosa de ahora, de prejuicios, tabús, mala información, equivocada, tergiversada y con muchos matices, como les digo. Entonces, hay que ver, es una enfermedad, se puede evitar, etcétera. Hay demasiadas preguntas que vienen a la mente cuando pensamos en síndrome de Down, demasiados conceptos, muchos de ellos erróneos. Y por eso ha sido la intención el día de hoy de invitar personas expertas en el tema para que veamos al síndrome de Down desde diferentes enfoques y diferentes puntos de vista. Ahora, quiero invitarlos a que le pongan like, píquenle ahí seguir, síganos. No sabemos cuándo el que aparezca un video en los reels de una persona puede ayudarle a que cambie su vida, a que mejore algo, a que resuelva un problema. Así que para que le llegue a más personas y para que les llegue a ustedes la información que hacemos con mucho cariño, síganos aquí, síganos en YouTube, en Spotify, en este podcast. Por otro lado, quiero agradecer, ahora estamos de manteles largos, aparte de por estos invitados que ahorita les voy a presentar, que son expertos y que me honran con su presencia. Quiero dar también la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Gen Planet. Gen Planet es una empresa especializada en diagnóstico prenatal por medio de sangre materna, de DNA fetal en sangre materna. Así que muchas gracias a nuestros amigos de Gen Planet, especialmente a Perlita y a todo el equipo. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a ver. Entonces voy a tener el gusto de presentarlos. Vamos a empezar presentando a la licenciada Corina Galindo. Mucho gusto, licenciada Corina Galindo. A Héctor Hernández, licenciado Héctor Hernández, terapeuta. Mucho gusto. Y a la maestra Claudia Acuña. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Licenciada Corina, a ver, platíquenos, preséntese usted. Mire, pues bueno, mi nombre es Corina Galindo, yo soy fundadora del Instituto Down. El Instituto Down tiene 40 años de vida. Ahorita mi puesto, yo estoy en dirección psicopedagógica, me encargo de todo lo que vienen siendo los programas educativos, coordino todo lo que son personal docente y trabajo con papás. Mucho gusto y muchas gracias. Gracias. Licenciado Héctor Hernández, platíquenos quién es usted. Claro que sí, me presento, mi nombre es Héctor Hernández, soy el coordinador del área de habla, lenguaje y comunicación. Ya tengo bastantitos años ahí en la institución y pues muy contento de poder aportar mi trabajo ahí con todos los usuarios del instituto y con todos los padres de familia. Claro, gracias. Maestra Claudia Acuña, mucho gusto. Preséntese, mucho gusto. Soy licenciada en educación preescolar y honrosamente madre de una chica con síndrome de Down que está por cumplir 19 años y la cual acudió, nos recibieron con los brazos abiertos el Instituto Down y pues aquí estoy a la orden. Muchas gracias por estar aquí, apreciamos muchísimo su presencia hoy. Licenciada Corina, platíquenos primero, vamos a empezar por lo global. Platíquenos qué es y para qué sirve y cuál es la labor de una institución, una asociación de síndrome de Down. Sí, bueno, nuestra misión de la institución es pues dotar a las personas con síndrome de Down de todas las habilidades, desarrollar sus habilidades para su inclusión. Y hablamos de inclusión en general, sea social, en la comunidad, primeramente en su familia. Entonces la institución nació hace 40 años como una alternativa de educación en aquellos entonces, ¿verdad? Porque no había nada más que puros CAM.
Había un camp, nada más, ¿verdad? Que ustedes saben que en los camps se atiende todo tipo de discapacidad. Y la institución nació como una alternativa para especializarse en atención exclusivamente a síndrome de Down y sus familias. Entonces, a lo largo de estos 40 años, nosotros hemos atendido pues muchísimas familias. Ahorita contamos alrededor como de 120 familias y siempre tratando de darles una orientación, asesoría muy profesional e integral. Entonces, ¿para qué? Pues para que de alguna manera los papás, desde el momento en que, bueno, ya llegan con nosotros cuando ya nació el niño, ¿no? Pero sí tratamos de que lleguen con nosotros desde recién nacidos. Los atendemos desde recién nacidos, ahorita adultos, hasta jóvenes adultos. Trabajamos en un sistema educativo, se pudiera decir, somos como una escuela de educación especial. Los atendemos como si fueran edades preescolares, escolares, de secundaria y hasta jóvenes adultos, ¿no? Ok, y más o menos ¿en qué lugar está Chihuahua con respecto al resto del país en inclusión y en educación para bebés con Down? Y más o menos ¿en qué lugar anda México en el contexto internacional? Mire, no sabría decirle en cuanto a... nosotros, bueno, yo siempre he pensado, como Estado del Norte, muchas veces estamos como que en pañales en muchas cosas, ¿no? La información ya nos llega así como que ya muy, muy al último, pero pues bueno, de cuando nació la institución ahora, ha habido muchos avances en cuanto a la inclusión. ¿Por qué? Pues porque ya por ley, ¿verdad? Está educativamente ellos por ley tienen que estar o tienen el derecho a estar incluidos en las escuelas regulares, en cualquier escuela, en cualquier guardería. Yo pienso que el avance ha sido mucho en cuanto a la inclusión. Mucho tiene que ver la visión de los papás, que mucho tiene que ver ahí la orientación y la asesoría de la institución. No sabré decirle en qué lugar está, ¿no? Chihuahua en cuanto a la inclusión. Y México, yo pienso que como todo el sistema educativo, igual y no estamos en muy buen igual en cuanto a la inclusión, ¿no? Se hace mucha lucha a nivel nacional. La institución pertenece a una confederación nacional que atiende todas las instituciones sobre discapacidad intelectual. Y esa esa confederación a la que pertenece a la institución, tiene mucha incidencia en lo que viene siendo inclusión internacional. Entonces, sí se ha luchado mucho por la inclusión laboral, educativa y demás. No sé decirle en qué lugar está, pero sí se ha luchado mucho. Y sí ha hecho mucha incidencia en políticas públicas, sobre todo. Y en un contexto, aunque entraremos más a fondo ahorita, que platiquemos de diagnóstico prenatal y otras áreas, pero como menciona la licenciada Corina, de la reacción familiar, del aspecto que se vive dentro de la familia, maestra Claudia, ¿qué nos puede decir respecto pues al desarrollo después del diagnóstico, de que reciben a su bebé? ¿Cuál es el panorama, el horizonte que tiene una familia que recibe a un bebecito con Down respecto a cuáles son sus siguientes pasos? ¿Hay información? ¿Es accesible? Platíquenos más o menos cómo es el horizonte ahorita. Pues indiscutiblemente es un duelo. Es un duelo porque lamentablemente la mayoría no sabemos, ¿verdad?, que nuestro hijo trae el síndrome de Down. Al momento que llega a nuestros brazos, en la mayoría de las veces sí detectan que es síndrome de Down, otras veces no. La información es poca, no sabemos a dónde acudir. Digo, es un duelo difícil, Ya cuando investigamos, pues nos damos cuenta que pues la casa es el Instituto Down, al cual acudimos y nos orientan. Pero no es nada fácil. No es nada fácil, tenemos que caminar de la mano con personas, en este caso, más familiarizadas con ellos, como en este caso, que fue el instituto lo que yo tuve desde el mes de nacido, que me llegó el resultado de la Ciudad de México de mi hija del cariotipo. Sin embargo,
conforme vamos avanzando, pues vamos a ir teniendo las herramientas, pero no es fácil, no es nada Fue fácil. relativamente rápido, ¿no? Tener el diagnóstico confirmatorio y la aceptación y empezar a dar estimulación al mes. Es indiscutible de que se le dé la estimulación al niño al mes, porque al mes llegó el resultado Sí, del pues fue estado de rápido médico. realmente. Sí, fue rápido y rápido fue la atención que se le dio. Seguí los pasos, los consejos, todas las conferencias que tuvimos ahí a la mano. Indiscutiblemente la calidad de vida es la que marca el desarrollo de nuestros chicos con síndrome de Down, como usted bien lo ha dicho. ¿Qué repercusiones tiene en la familia? Tiene muchísimas. Vuelvo a decir, la calidad de vida que le demos a nuestros chicos es lo que va a determinar un desarrollo, una confianza en sí mismo, una autoestima y pues vaya, todo lo que le continúa. Aunque es muy difícil tener números exactos o en qué lugar estamos y todas esas cosas que son, a veces terminan siendo anecdóticas nada más, pero muy difícil tener estadísticas serias y precisas. Pero juntando varias fuentes, yo he llegado a la conclusión de que se calcula que en nuestro medio latinoamericano, durante el primer año de vida del bebé, aproximadamente el 50% de las parejas se separa de los padres. En el primer año, más o menos la mitad. Y que ahorita me dirán ustedes si es correcto o no esta apreciación que tengo yo en base a las fuentes que he podido acceder, que el tiempo promedio en el que una pareja que recibe un bebé con Down dice, bueno, sí, mi bebé tiene síndrome de Down, ahora ¿a dónde lo llevo? Es de 6 meses aproximadamente. Por eso digo, en el caso de un mes fue maravilloso para su bebé, porque es rápido, pero generalmente se tardan meses en aceptar, en pasar esa etapa inicial de duelo y comenzar a buscar qué hacer con su bebé. Sí, si me permite, sí, como la pregunta que usted realizaba, sí es un duelo, sí es algo de enfrentar muy difícil, sobre todo, como usted lo acaba de mencionar, en pareja, se da la separación. Se da la separación porque en la mayoría de las veces en la pareja siempre hay uno que el duelo no lo asimila, batalla, se rehúsa inconscientemente puedo decir que la mayoría de las veces sucede así. ¿Por qué? Porque sabemos que pues nuestro chico necesita el 100 del tiempo. Sí, necesita estimulaciones, hay que acudir temprano y luego médicos, muchísimas actividades que hacer para sacarlo adelante, pero lamentablemente sí se da una separación y por ende pues entra la disfunción, ¿verdad?, de la familia. Voy a brincarme una pregunta que tenía para el licenciado Héctor para aprovechar esto que estamos hablando ahorita. Sí. ¿En qué medida cree usted, maestra, y ustedes, que hubiera servido a esas parejas que eventualmente terminan separándose o a ese retardo en el inicio de la estimulación temprana? ¿Sería útil saber que el bebé tiene síndrome de Down antes de nacer? ¿O qué opina al respecto? Sí, en mi manera muy personal, yo considero que si yo hubiera tenido esa información, sí me hubiera sido muy útil, porque lamentablemente, le digo, todo transcurrió en mi embarazo, todo bien, medidas, todo perfectamente, doy a luz, el pediatra no se percata que es síndrome de Down. La bebé entra, una genetista fue la que le llamó la atención un dedito, dijo, señora, no me puedo permitir darla de alta con su bebé así porque sospecho y espero en Dios equivocarme, como me he equivocado muchas veces, que su hija es síndrome de Down. Ya se mandaron los estudios a la Ciudad de México, en un mes le llegan. Okay. Sin embargo, el haberme percatado de que mi niña venía con un síndrome de Down, siento que hubiera sido fabuloso. ¿Por qué fabuloso? Porque en ese tiempo de gestación, en ese tiempo que yo tengo que me avisan, pude haber investigado más, ¿sí? Porque ya cuando la tengo, como dice usted, llega a mis brazos, pues ya nació, es Down, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde corro? ¿Qué se hace? ¿Por qué? Porque lamentablemente pues nadie alzamos la mano para decir yo quiero un niño con síndrome de Down porque ya sé lo que sigue. Pero sí es súper necesario, considero yo.
Héctor, Sí. platícanos, usted que tiene tanta experiencia en la terapia de lenguaje especialmente, creo, ¿verdad? Sí. Para usted, ¿qué diferencia ve ya en la práctica de papás que ya tenían el diagnóstico antes de que naciera su bebé o cuando ya lo llevan por primera vez, pero que se enteraron al nacer? Bueno, mire, la verdad yo no he tenido la experiencia, no me ha tocado ninguna familia que tuvieran el diagnóstico previo de síndrome de Down, pero sí me ha tocado recibir padres de familia, sobre todo a la mamá. Es raro ver en la práctica, en terapia, es raro ver al padre de familia. Muy pocas veces me ha tocado verlo ahí involucrado, siempre a quien veo más involucrada ahí es a la mamá. Sí me ha tocado en los primeros meses de vida. Ahorita yo tengo la oportunidad de estar con niños desde los 6 meses de vida y desde luego que todavía tienen un proceso pues que trabajar, ¿no? En la parte de recibir un niño con síndrome de Down, ¿no? Entonces, pues sí me toca esa parte, vivir esa parte con la mamá, como le decía principalmente, y desde luego que es una experiencia. Más que nada de mi parte, pues escuchar, comprender y explicarles de manera sencilla lo que vamos a hacer en cuanto al área de habla y lenguaje, ¿no? Uh-huh. Que sí luego tienen una idea o básicamente pues no tienen información acerca de lo que va a ser el desarrollo de habla y lenguaje en las personas con síndrome de Down. Entonces, una pregunta que es muy recurrente que me hacen y que me gustaría siempre tener pues así la información precisa es de que si su niño o su niña va a hablar, ¿verdad? Entonces pues muchas veces me toca hacer esa parte y tengo que dar esa respuesta. Le digo, pues ahorita lo que tenemos que hacer pues es pura estimulación y prevención. Entonces ya conforme van creciendo más pues ya tenemos muchos más indicadores como para poder dar un dato mucho más preciso, pero sí es en estos momentos, le digo, tengo la oportunidad de trabajar con ese segmento, pues prácticamente de recién nacidos y es una experiencia pues muy padre. ¿Y usted le plantea objetivos a la mamá o a los papás? ¿Objetivos por tiempo o cómo se visualiza la terapia? Bien, mire, todo niño que ingresa al servicio del área de habla y lenguaje, lo primero que se hace es una entrevista a padres. Esa primera entrevista, pues ahí se recopila información bien importante, sobre todo de los primeros meses de vida, relacionados con la parte de habla y lenguaje. Después de eso se aplica una herramienta, nosotros contamos con una herramienta de valoración, el cual se le aplica al niño y de acuerdo al resultado que nosotros obtenemos, entonces planteamos objetivos. Pero sí en los primeros meses de vida, hablo de a partir de los 6 meses de vida, nosotros lo que hacemos básicamente es estimulación temprana, como cualquier otro niño, ¿sí? Independientemente del síndrome de Down, y mucha prevención y mucho trabajo con padre de familia. Yo creo que el éxito de un buen tratamiento pues radica que el terapeuta haga una buena mancuerna con el padre de familia, porque en el instituto tenemos como objetivo hacer trabajo con padres de familia. Entonces, en ese segmento del que yo estoy mencionando, pues es bien importante tener en cuenta lo que acabo de mencionar. Claro. Y para quien me quiera contestar, ¿cómo más habla Héctor de la terapia de lenguaje básico, especialmente, ¿no? Pero, ¿qué otros aspectos se ven en el Instituto Down, además de lo que es propiamente el lenguaje, o es la única terapia que se hace, o cómo se conforma un inicio de todo lo que va a ser explotar el potencial que tiene el bebé? Sí, la atención que se da en la institución es una atención integral. Entonces, cuando llega el bebé con nosotros, entra un área que se llama estimulación temprana, ¿no? Que todo el mundo la conoce. Se empieza con estimulación temprana, que es un servicio individualizado. Los papás acuden con su bebé a terapia motora más que todo por
pues las características que ya sabemos de la hipotonía muscular generalizada que tienen las personas con síndrome de Down. Entonces es muy importante que desde recién nacido empezamos a incidir en esta área, y en estimulación temprana es en lo que se trabaja. Individualmente siempre va papá, mamá o la persona que cuida al niño. ¿Por qué? Pues porque son nada más 2 veces a la semana, 45 minutos, y el papá tiene que trabajar en casa. En esta edad de que son bebés, en estimulación temprana están de 0 a 2 años, de 0 a 3 años, y tratamos de que sea un acompañamiento. La mayoría del personal que está en la institución somos psicólogos, entonces dar un acompañamiento, no llegar a terapia, pero sí un acompañamiento en esta etapa de duelo con los papás, lo más que se pueda, más cercanos a ellos, ¿no? Todas las dudas que tengan, y sobre todo plantearles un panorama no de que todo va a estar bien, pero sí de que van a salir adelante, ¿no? Junto con el niño. Yo quiero hacer aquí un paréntesis ahorita, que la pregunta que le hacía a Claudia. Cuando yo salí de la escuela, entre el 85 y el 87 más o menos, nosotros hicimos una tesis. Entonces, la hipótesis era ¿qué tanto afectaba la forma en que el médico le daba la noticia, o que los padres recibían la noticia de que su hijo tenía síndrome de Down en esta etapa de duelo, ¿no? ¿Cómo reaccionaban los papás, pero de acuerdo a como el médico le decía en aquellos entonces, ¿verdad? Pues los médicos a veces no tenían mucha información o no tenían mucho tacto, y muchos pues les decían: su hijo no va a vivir, tiene síndrome de Down, viven muy poquito, va a ser tontito, nunca va a hablar. Entonces nosotros queríamos saber qué tanto afectaba eso, pero a mí lo que más me llamó la atención en aquel entonces es que una de las preguntas era que si a ellos les hubiera gustado saber si su hijo venía con síndrome de Down, ¿verdad? En el 80 y tantos. Fueron como unos entre 35, 40, 50 papás que entrevistamos, y todos los papás dijeron que no les hubiera gustado saber en aquel entonces, ¿verdad? Yo pienso que pues todo evoluciona. Ahora los jóvenes, aparte que ya no quieren tener familia, ¿no? Pero yo pienso que ahorita ya la mentalidad del ser humano ha cambiado mucho, y yo pienso que ya la respuesta sería diferente. En aquel entonces, que ahorita son papás que ya tienen hijos de 30, 40 años, en aquel entonces a ellos no les hubiera gustado saber. Pero yo pienso que ya ahorita, si se entrevista a los papás jóvenes, es diferente, porque también ya mi pensamiento cambió, y yo pienso que sí es muy importante que bueno, que sepan. ¿Por qué? Porque el proceso de duelo, como platicábamos ahorita, pues se vive antes, empiezan a buscar información, empaparse más. Ya cuando llega el niño, pues ya como que tienen una sensibilización, ¿no? Es como prevención. Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo ahorita Héctor respecto a que él, bueno, ¿cuántos años tienes dando terapia? Bueno, ahí en la institución, lo que pasa es que yo estuve en 2 etapas ahí en el instituto. Duré primero 10 años y luego me retiré y me dediqué a consulta privada. Todavía lo hago, ¿verdad? Pero después me vuelven a invitar y regreso, y ya cumplí 14 años, entonces pues tengo cerca de los 30 años. Sumándolos como 30 años. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención ahorita que te pregunté que en todos esos años, más de 20, 25 años mínimo, nunca te ha tocado trabajar con una pareja que supiera que su bebé tenía Down antes de nacer. Eso se me hizo, casi me caigo de la silla. No, la verdad, nunca he tenido esa experiencia. Y yo ahorita platicando con la señora Claudia y con mi compañera Corina, hablábamos de esa situación, de cómo puede influir en una familia el que tenga el diagnóstico previo acerca del síndrome de Down. Entonces, ¿qué hacer cuando te dan esa noticia? O sea, ¿qué vas a hacer después de recibir esa noticia, no? Uno como alguien que se dedica al diagnóstico prenatal, voy a hablar ahorita del trabajo que me corresponde a mí, es precisamente enterar a los papás. Sí. Ahora, ese es un tema
como ya lo estamos viendo con lo que ustedes dicen, que es un tema complicado, complejón, porque también me asombra lo que dice usted, Corina, de que pues antes la mayoría decía que no le hubiera gustado, ahora es absolutamente diferente. Entonces, el hecho de... Bueno, yo también hice mi especialidad en diagnóstico prenatal en medicina materno-fetal hace 28 años. Y en ese tiempo, la cultura del diagnóstico prenatal estaba en cero, prácticamente aquí en nuestra Latinoamérica, ¿no? Prácticamente en cero. Entonces, les comentaba ahorita antes de comenzar que cuando yo regresé de fuera de estudiar medicina materno-fetal, mis maestros, que son y eran y siguen siendo mis maestros queridos, de los que aprendí muchísimo y que han sido ginecobstetras ejemplares, de verdad. Pero en ese tiempo me preguntaban, ¿y para qué estudiaste eso? ¿Qué ya vas a ser abortero? Y ellos eran de la élite de la medicina en Chihuahua. Porque esos eran los conceptos que se tenía antes. Como que saberlo era para decidir, ¿lo quieres o no lo quieres? Y obviamente esa disyuntiva existe. Y hay quienes deciden no tenerlo. Pero ese no es que sea el objetivo del diagnóstico prenatal. Porque hay otro aspecto, que es lo que estamos hablando ahorita, que es, ¿qué pasa con los bebés cuando nacen? ¿Qué pasa con las familias cuando nacen? ¿Qué futuro le espera al bebé? Si ya lo esperan siendo como es y sabiendo qué van a hacer, o si es una sorpresa de la que tienen que reponerse y pasar meses para que empiecen a buscar qué van a hacer. Entonces, el potencial del bebé no se puede alcanzar, se queda a medias de lo que pudo haber sido y su calidad de vida es otra, ¿verdad? Entonces, el objetivo del diagnóstico prenatal cambia dependiendo del país, del tiempo en que se esté hablando, de la persona, etcétera. Entonces, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida a futuro de ese bebé y, por qué no decirlo, de esa familia. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Cómo los enfoques varían. Miren, voy a hacer un comentario que dará pie seguramente para que ustedes opinen. Resulta que en España las asociaciones de síndrome de Down se fusionaron o se unieron de alguna forma y se llama Down España. Y es uno de los países más ejemplares en inclusión, hasta donde yo sé. Ejemplares. Hay muchas personas con síndrome de Down. Con punta de lanza. Qué bueno que coincidimos. Eso es mi concepto también, que hay karatecas, hay modelos, hay personas con síndrome de Down que dan conferencias de síndrome de Down, actores, etcétera. Y cómo el Estado ha tenido que responder a esas iniciativas de Down, ha hecho que ahora estén muy estandarizadas las medidas de inclusión. Bueno, entonces, como bien lo dice usted, Corina, es una punta de lanza en inclusión de Down. Y por otro lado, tenemos otro país de primer mundo, que es Islandia, que es el polo opuesto, fíjese, que a mí me sacudió muchísimo cuando... Esto es bien reciente, estas publicaciones de este año, que en Islandia el acceso al diagnóstico prenatal es casi universal. Porque es un país de primer mundo, es un país donde creo que 7 de cada 10 islandeses tiene un libro publicado o algo así, todo el mundo escribe. Es un país de primer mundo, de lo que se entiende normalmente por decir de primer mundo, con de los mejores lugares en calidad de vida en la OCDE, etc. Y ahí el acceso al diagnóstico prenatal es por parte de la medicina del Estado, pues, vía sus impuestos, etcétera, de aproximadamente 98%. O sea, que casi todas las mujeres embarazadas se hacen un screening, un estudio para ver si el bebé tiene Down. Casi todas. Es lo normal. ¿Y saben cuál es la tasa de interrupción de embarazo ahí en Islandia cuando sale el resultado de Down? 100%. Yo me quedé 100%. Todas las que se diagnostican, se interrumpe el embarazo.
Entonces, eso dio en la ONU, en sociedades en Estados Unidos, en España, en muchos lugares, una sacudida, y le reclamaban al gobierno de Islandia que estaban haciendo un genocidio. Sí, claro. Sí. Porque pues, están eliminando un grupo de personas. Uh-huh. Entonces, se les escapó un bebé que se llama Lucas, ahí en Islandia, un güerito que tiene ahorita como 3, 4 años con síndrome de Down, y es un emblema. Lucas es famosísimo porque se les peló. No se dieron cuenta, y cuando nació la mamá, pues no, hombre, lo tiene excelente. Pero ahí mi pregunta sería, ¿la decisión es de la mamá, de la familia? Si lo tiene o no lo tiene. Sí. Ah, okay. Sí. A nadie se lo obliga. No es por decreto de gobierno. No es muy buena pregunta. No están obligados, pero es lo que pasa. O sea, es la tendencia, ¿no? Sí. Entonces, eso es una cosa que ahorita, pues ustedes como personas que están en el diario con la información de síndrome de Down, pues que comenten qué diferentes puntos de vista puede haber de un mismo tema. Un lugar como España, que en muchas cosas también es es un país de primer mundo, e Islandia son polos opuestos en cómo se ve el síndrome de Down. Uh-huh. Sí. Y bueno, ahorita recientemente está la iniciativa en el gobierno de incluir en las plantillas laborales un 5% de incluir a personas con discapacidad. O sea, 5% es, creo yo, mi opinión muy personal, pues es bastante. Es un buen número de personas. Pero también la pregunta que yo creo aquí cabría hacerse es si las empresas están listas para recibir ese porcentaje, ¿no? Porque no nada más es recibirlos, ¿no? Uh-huh. Y luego se da mucho lo de la inclusión forzada, ¿no? Uh-huh. Que realmente, pues esa parte no es muy útil. No es muy útil, ¿no? O sea, hablemos de una verdadera inclusión, ¿no? Entonces, ahorita aquí en el país, pues está esa iniciativa, quién sabe si llegue a aprobarse, pero pues es un 5%, es un número importante. Uh-huh. Hablando de inclusión, ¿no? O de tener a estas personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad en una empresa. Su ¿no? plantilla. Sí. Sí, diga. No, yo pienso que, bueno, esto que comenta Héctor sobre la inclusión, que ha avanzado mucho, sí ha avanzado mucho aquí en Chihuahua, porque, pues bueno, ya hay una ley estatal de discapacidad, ¿no? Que una de las partes muy importantes es la inclusión laboral. Yo pienso que sí hemos avanzado mucho. De hecho, salió una iniciativa de ley también aquí en Chihuahua para síndrome de Down exclusivamente, sí, que los protegen pues en todos los aspectos social, educativo, familiar, médico, ¿no? Sí hemos avanzado mucho. Yo pienso que los que deben de ser o son, ¿verdad? Punta de lanza en esto son los padres de familia, ¿no? La familia tiene que luchar mucho por los derechos de su hijo, tanto a nivel educativo, médico, ¿verdad? Porque todavía se encuentra uno con médicos, sobre todo, bueno, en algunos hospitales que no son particulares, que por ser Down le dicen al papá, es que es Down, es que sí es. No, es que quiero que le haga un estudio, un tamiz auditivo, una timpanometría, me la pidieron. No, es que es Down, es que sí es. Entonces todavía sí hay mucho pensamiento así muy limitado con algunos médicos, pero yo pienso que el que tiene que exigir y luchar por los derechos de su hijo, pues son los papás, ¿no? Y que cambiemos esa mentalidad del asistencialismo, uh-huh, que ya eso está retrógrada, ¿no? Ya no debemos ser instituciones asistencialistas, sino inclusivas, ¿no? Y buscar que ellos siempre estén pues en ambientes como cualquier persona. Y en bueno, nada más voy a preguntar y se la dejo. En las escuelas, ¿cómo está eso? O sea, si a los niños que no tienen síndrome de Down, el bullying es muchas veces un problema, ¿no? En muchas escuelas, si no es que en todas. Bueno, no en todas, pero es un problema. Sí, claro. Y antes ni siquiera se permitía entrar a escuelas regulares a los nenes con Down.
Ahora, como dicen ustedes, pues se tienen que permitirlo. Sí, claro. Pero, ¿cómo les va? ¿Cómo está el ambiente escolar? Y algo más iba a decir usted, maestro. Sí, en cuanto al término que usa el licenciado Héctor, estoy totalmente de acuerdo. La palabra prevención abarca todo, tanto clínicamente, ¿verdad? En la sociedad, y bien lo acaba usted de mencionar. La palabra prevenir es un sostén para nosotros muy valioso. Desde la medicina, que si nos damos cuenta, a lo mejor muchos padres no estarán de acuerdo, pero es la evolución que tenemos que vivir y tenemos que aceptar. El saber antes, yo siento que sí daría mejor calidad de vida a nuestros chicos, sí, ya cuando los tenemos en brazos. En cuestiones académica, que son las escuelas, como dice la licenciada Corina, hemos tenido los padres de familia, porque ellos son una guía. Ellos son una guía, ellas nos orientan de acuerdo a sus investigaciones, todo lo que tienen, porque nosotros venimos en cero como padres de familia, ¿verdad? Ellos tienen un camino, quizás no sean padres de familia de un chico de Down, pero tienen la documentación, ¿sí? Están documentados. Entonces nosotros nos encargamos de tocar puertas. No es fácil, doctor, no es fácil la llamada inclusión. Sin embargo, sí estamos muy avanzados y hemos dado pasos que se han reconocido, como esta última ley, en la cual también tuve la oportunidad de participar, ¿verdad? Que se autorizó en el Congreso y todo, que es infinidad de artículos en los cuales, pues caramba, o sea, es un paso gigantesco, ¿verdad? El que volteen a ver a nuestros chicos, que los vean como seres humanos, que no los subestimen, tienen capacidades, su discapacidad es intelectual, pero eso no les impide hacer unos seres humanos de calidad, reconocidos. Entonces, en el nivel educativo, como ahorita usted lo comentó, también hay, yo siento que ahí vamos, en concientizar a los maestros de que, pues no es una enfermedad, como usted lo acaba de decir, no es una enfermedad y sí se puede. Hay que echarle ganas, hay que tener ese conocimiento. Me agrada mucho abrir el panorama clínicamente, ¿verdad? Porque es algo que es como un tabú, ¿verdad? Ay, Dios mío, no, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a intervenir el médico a mi hijo desde mi vientre? ¿O qué va? Y sin embargo, pues es algo súper importante si podemos prevenir, vuelvo a pronunciar la palabra, dentro, para poder, pues un chico más saludable, claro, se pueda decir. Entendiendo que prevención no es evitar que tenga síndrome de Down, sino prevenir las complicaciones o la evolución pues adversa para el bebé, ¿verdad? Claro. Y mire, siguiendo con eso que menciona usted, mucha gente dice, no, pues que venga como Dios quiera, lo que Dios quiera. Y yo pienso, para las personas de fe, todas las personas de fe que piensan que eso es porque, o que piensan lo que pensamos, yo también tengo fe, que es una decisión de Dios, pues es que la decisión ya la tomó. No es que venga como Dios quiera, no, es que ya quiso. O sea, si tiene, ya lo tiene. Ya no es, no tenemos que esperarnos hasta que nazca, porque eso implica consecuencias a futuro en el bebé. Entonces, si creen, que yo también creo, que son decisiones de Dios, pues ya está tomada. Entonces ya mejor hay que investigar qué decidió, ¿no? Porque eso implica mejoría para el bebé. Y quienes no tengan esa convicción o quienes simplemente lo vean con un hecho biológico, pues de todos modos el bebé va a tener que requerir desde su recibimiento. Sí, y es fundamental la anticipación, ¿no? Anticiparse. Sí. Una vez que se conoce el diagnóstico, pues se puede uno anticipar a varios aspectos, ¿no? De varias áreas. Sí. Y yo menciono eso de Dios porque eso es lo que uno escucha. O sea, yo veo embarazadas todos los días. Sí, claro. Todos los días. Y eso es lo más común que nos dicen. Pero cada vez hay más personas que aceptan el diagnóstico prenatal. Fíjense, hace 28 años pues estábamos picando piedra aquí de cero en diagnóstico prenatal, de cero. Y ayudó mucho el hecho de la aparición de las redes sociales, que hace 28 años no las teníamos, pero ahora eso nos ha ayudado a difundir, ¿no? Pero ahora ya no nada más es
que nosotros le hagamos llegar la información, sino que ahora ya hay parejas que llegan porque quieren saber un diagnóstico, que ya saben que hay médicos que nos dedicamos a eso y ya llegan solicitándolo. Son una minoría, ¿no? Una gran minoría, pero ya hay personas. Pero personas que están abiertas a que uno les hable de eso, ya es mucho. Antes uno decía, nada más mencionaba que si le gustaría tener un método de diagnóstico para síndrome de Down o algo así, se enojaban. El esposo casi nos golpeaba. Claro. ¿Por qué dice eso? Y se iban molestos con otro ginecólogo que no les dijeran, que no mencionara esa palabra, ¿no? Y eso ha ido cambiando mucho. Entonces, así que ahorita les platico algo de cómo diagnosticamos. Sí, bueno, lo que pasa es que alrededor de lo que es el síndrome de Down hay muchos mitos. Desde que se dan cuenta cuando ya nació el bebé, el papá piensa que porque fue alcohólico, que porque si el eclipse, que porque nos enojamos, que sí porque hay muchas cosas, ¿no? Que no son ciertas. Entonces, muchas veces se culpan por cosas que no son, ¿verdad? Por ejemplo, esto de que se enojan los papás cuando les dicen pues, un diagnóstico prenatal, pero igual si es alcohólico decir no, porque a lo mejor va a salir algo porque soy alcohólico, ¿no? Sí hay muchos mitos alrededor del síndrome de Down. Volviendo a lo del diagnóstico prenatal, a mí lo que me ha tocado vivir, yo pienso que si los papás se dan cuenta que su hijo tiene síndrome de Down, tienen un tiempo considerable, porque ahí sí pueden ponerse a investigar, ¿no? A leer, qué desarrollo va a tener, pues muchas cosas que cuando ya nace el bebé yo les digo a los papás, no lean. Ya no lean, ¿por qué? Pues porque se empiezan a estresar mucho, piensan que todo lo que dicen los libros lo va a tener el niño, que si habla, que si no habla, que si va a leer, que si va a ir a la escuela. Entonces empiezan a adelantar y a estresar mucho. Yo les digo, no lean. El mismo niño y nosotros les vamos a ir pues orientando, asesorando sobre su desarrollo. Pero antes, si saben antes, pues yo creo que sí es importante que se documente, ¿no? Ya cuando nace el niño ya no tanto porque se estresan demasiado y la etapa, yo siento, se alarga más la etapa de adaptación y aceptación, ¿no? Fíjense, antes, hace como 30 años que yo estaba haciendo mi especialidad en ginecología, uno como residente de ginecología veía cuando nació un bebecito con Down, como en ese tiempo, pues muchísimo antes de la pandemia y todo, hace décadas, la sala de espera estaba llena de gente cuando estaba la mamá ya en trabajo de parto. Sí. Además que antes la mayoría tenían trabajo de parto. Y entonces estaban ahí papás de la mamá, los abuelos, papás del papá, sí, los abuelos, cuñados, hermanos, amigas, primos. Y de veras era una cosa pues que yo recuerdo así con cierta nostalgia cómo estaba lleno de familiares con ramos de flores, todavía dejaban entrar ramos de flores a los hospitales. Bueno, a mí me tocó todavía que fumaban en la sala de espera. Sí, claro. Entonces estaba mucha gente ahí esperando y el papá de vez en cuando salía, ¿cómo va? ¿Cómo ya salió? ¿Ya nació? No, todavía no, va bien y todo. Y luego a la media hora volvía a salir y todos, ay, el papá ahí con su gorrito y sudando y todo. Bueno, y lleno de regalos, flores, moños y todo. Y de repente nace un bebé con síndrome de Down y el ginecólogo tenía una hora ahí platicando muy contento, sin risas, y el pediatra y todo. Y de repente nace y haga de cuenta que hielo en la sala. Ay, nomás así. Funeral, ¿verdad? Y lo veía, no sabía qué, y ahora qué digo. Sí. Y el pediatra. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo le hago? Entonces la mamá pues obviamente percibe algo inmediatamente, es como un golpazo, yo creo. Sí. Porque no sabe qué está pasando, pero sabe que está pasando algo. El papá no se queda mudo así junto a la mamá, tampoco sabe qué hacer. El pediatra ahí se toma mucho tiempo ir con el bebé y todo, pues también pensando qué va a hacer. Y estoy hablando hace 30 años. Sí, claro. Y ya se lo enseña rapidísimo, mira, aquí está su bebé, adiós y vámonos, y véngase, señor. Y allá le dicen al señor, no, pues parece que tiene síndrome de Down, cosa que no se le dijo a la mamá. Y eso era lo normal en ese tiempo. Entonces el papá pues sale a la sala de espera y todos se levantan bien contentos y el papá así cabizbajo. ¿Y qué pasó? No, pues no sabe ni qué decir, ni siquiera puede decir nació con síndrome de Down. Entonces empezaban a irse, ahí dejaban los regalitos, empezaban a ir de uno por uno, calladitos, ahí nos vemos. Y así podía pasar una semana, 2 semanas que nadie le hablaba a la mamá que tuvo al bebé porque no sabían qué decirle y no porque fueran malos con ellos.
sino porque realmente no sabían qué decirle a la mamá. Tuvo un bebé con Down, todo lo que habíamos platicado pues ya no va a ser, etcétera. Entonces, esa etapa dura, de todos modos les va a tocar. Si lo saben, a las 18 semanas, 16, póngale 18 semanas de embarazo que sepan eso, pues va a pasar más o menos lo mismo. Pero al mes, a los 2 meses, el bebé ya va a tener nombre, ya saben que es un niño o una niña que viene con síndrome de Down y van a empezar a acercarse, etcétera. Y cuando nace el bebé, están las mismas personas ahí en la sala de espera, pero esperando a ese bebé con Down. Sí, Y claro. ya están con la mamá, ya están con el papá, y entonces no la abandonan involuntariamente, no es que sean malos. Entonces, ¿cómo no va a ser diferente el panorama para la familia? Bien. Sí, claro, definitivamente. Y sobre todo, a lo mejor, no sé si tenga que ver la depresión postparto que da, si da igual o no da, cuando ya saben, ¿verdad? Bueno, la depresión postparto sí, que precisamente lo vimos en el capítulo anterior con un psiquiatra, aquí los invito a que lo veamos. Pero sí, puede ser un factor que dispare, por supuesto que sí, una depresión durante el embarazo o una depresión postparto. Sí. Y el miedo va a existir, ¿eh? El miedo va a existir, porque como le comentaba, nadie estamos preparados. Va a existir, pero sin embargo, la palabra prevención, que me hace mucho ruido, es algo determinante. Y caramba, o sea, yo creo que el síndrome de Down es, dentro de todos, es el más hermoso. Es el más hermoso, es mucho trabajo, pero si actuamos como engranes, siempre lo he dicho yo, tanto clínicamente como instituciones, en este caso en Instituto Down, donde son puros jóvenes, chicos, chicas con síndrome de Down, es una familia, salimos adelante. Sin embargo, como comentaba la licenciada, a veces lo primero con lo que nos casamos es no viven tanto, sufren de esto, todos, antes decía, todos son iguales. Y si usted observa y conoce, pues salen, es igualito el papá, es igualito la mamá, o sea, todos son diferentes, todos son diferentes. Me ha tocado vivir experiencias ahí fuera del instituto donde llegan mamás con sus niños chicos, con miedo, se les ve el miedo en la cara, asustados, y llegan a la institución porque dicen, hay una institución donde puedes atender a tu hijo, ¿verdad? Y me dicen, ¿usted tiene hijos aquí? Y yo le digo, sí, tengo una señorita. ¿Cuántos años tiene? 19. Y lo, oiga, y traen al niño. ¿Y si funcionará? ¿Usted cree que le va a hacer bien a mi hijo? Y pues claro que mi experiencia, ¿verdad? Y veo a mi hija y le digo, no. Y ya cuando la ven salir me dice, ay, dice, qué bonita. ¿Cuántos años tiene aquí? Y le digo, pues toda la vida. O sea, todos los años de edad que tiene, los tiene aquí. Es cuestión, tenga confianza, ¿verdad? Dijo, ¿ver? Y se les hace un mundo, se les cae el mundo. Pero conforme vamos avanzando, pues yo también me sirve este espacio para exhortarlos a todas las familias, ¿verdad? Que tienen un chico con síndrome de Down, que no se acabe el mundo, que no se nos acaba la vida, que al contrario, hay que aprovechar el tiempo en forma y pues recibirlos con el amor que se merecen, porque son seres humanos. Claro, qué bueno que lo dice, porque yo también creo que el arroparse con otras mamás y otros papás que tienen bebés con Down les aporta muchísimo a ellos, ¿verdad? Que sienten que realmente se les cierra todo el mundo. Incluso es otra actividad que el instituto nos ha hecho llegar, porque no le miento, yo cuando tuve a mi niña, yo no lloré porque fue Down, yo lloré por la sociedad. ¿Verdad? Yo por la sociedad, o sea, cómo lo va a coger, cómo lo van a ver, porque a veces está enfermito o así, ¿verdad? Porque todavía nos falta mucho como sociedad, pero ahí vamos. Y eso era lo más bonito, y es algo que siempre les he comentado ahí a las personas del instituto, que para mí fue de mucho apoyo. Esa familia, como dice usted, el acogerse, el abrazarse, el compartir el mismo diálogo, los sentimientos, los duelos, alegrías, tristezas, es fabuloso. ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo. Entonces, si esa persona está tensa porque, ay, no, es que no camina, se arrastra, no te preocupes, mira, vas a ver que esto de las terapias, por ejemplo, terapia de lenguaje es sumamente importante que la lleven en tiempo y forma, igual que la estimulación, ¿verdad? Y pues
exhortarlos a que se acerquen, y platiquemos, porque le digo, no se termina ahí nuestra vida. Claro. Y me gustaría hablarles un poco a las personas que nos escuchan, ¿no? Ustedes sí, claro. lo saben. Que como bien dijo, y me llamó la atención, que no todos los bebés por tener síndrome de Down son iguales, como los que no tenemos síndrome de Down, pues todos somos diferentes también. Sí, claro. Y tenemos muy diversas capacidades y todo. También así pasa con los bebés con Down. Pero, y también muchas veces nos preguntan, bueno, ¿es hereditario? Y ese es un término y un concepto complejón, que no es así tan sencillo. Entonces, voy a comentarlo. Hay 3 vías por las que una persona puede tener síndrome de Down, ¿verdad? O 3 tipos, por decirlo así, de síndrome de Down, aunque clínicamente, o sea, en su aspecto físico o en su capacidad, están revueltas esos 3 tipos. O sea, no se relaciona una causa con una capacidad que van a tener. Eso es variable en todos, en cualquiera de las 3. Y básicamente los 3 tipos que hay son uno que se llama translocación, que es el único que se puede, por decirlo así, entre comillas, heredar, que no es el término correcto, heredar, pero si es por una característica cromosómica de uno de los 2 papás que la tiene, que es que tiene ese cromosoma 21 con una parte de ese cromosoma pegado a un par diferente, que generalmente es el 14 o el 22. Y entonces, a la hora que se va ese cromosoma 14 con un pedacito de 21, ya hay 3 21 en el bebé, ¿no? Entonces, ese es un tipo. Pero ese sí, ahí el genetista, cuando nace un bebecito con Down o se diagnostica, se recomienda siempre hacer un cariotipo a los papás para ver si uno de los 2 tiene esa característica y al consejo genético, etc. Pero ese es nada más, se calcula entre 2, 3, máximo 4% de los bebés que tienen síndrome de Down. Sí. Luego, otro que es el mosaico, ¿verdad? Que en el mismo individuo hay un porcentaje de células con síndrome de Down y un porcentaje de células normales. Es lo que es mosaico, y ahí, dependiendo de qué porcentaje sea, eso sí influye en el potencial, ¿no? En la expresividad de ese síndrome. Pero ese es el 1% de los bebés con síndrome de los casos. Y el 95% más o menos es la otra causa, que es la que se llama no disyunción, que esa es ya sea en el óvulo o ya sea en el espermatozoide, cuando son las células progenitoras de los espermatozoides y los óvulos, se empiezan a separar los cromosomas para que, en lugar de que cada papá aporte sus 2 cromosomas al bebé, le aporta 1, y así el hijo tiene 2 cromosomas de cada de cada número de cromosomas. Entonces, en lugar de que el papá aporte un cromosoma 21 y la mamá un cromosoma 21, uno de los 2 va a aportar los 2, porque no se separaron, se llama no disyunción. Y eso es el 95%. Y en eso no tiene nada que ver que haga nadie. O sea, no es un defecto del papá, no es un defecto de la mamá, no es un defecto de nada. Simplemente es un evento biológico que no se separaron esos 2 cromosomas. Entonces, lo menciono por lo que dicen ahorita, que si no será porque yo tomé, no será porque tú hiciste esto, no será que alguna vez te drogaste, o no será porque nos peleamos y nos enojamos, que es lo que comúnmente se escucha. Y ahí, por eso lo quería mencionar, es el 95% aproximado de los síndromes de Down es por esa causa, que no tienen nada que ver, nada que haga nadie. Sí. Es totalmente al azar, ¿no? Pues sí. Azaroso. Sí. Hasta ahorita eso se yo sabe. quería comentar 2 cosas. Ahorita que mencionaba Claudia lo de las familias, indiscutiblemente nosotros sabemos que como profesionistas no podemos dar ese tipo de apoyo cuando nace un niño con síndrome de Down a los papás, como se le da a papás apoyando a papás. Claro, definitivamente, nosotros tenemos un programa de alguna manera de que es importante que el apoyo sea de papá, ¿verdad? Papá que ya vivió la experiencia, a papás que acaban de recibir a su hijo. ¿Por qué? Porque hay mucha empatía.
Esa es una cosa que quería mencionar. La otra es en cuanto a la condición en la que se da el síndrome de Down, independientemente de que sea translocación, mosaico o trisomía 21, yo estoy muy segura de que hay dos factores que uno es importante tomar en cuenta, ¿no? Que es el interno, se pudiera decir lo genético, que no puede uno manipular ni hacer nada, ¿no? Pero es el externo, que ya viene siendo todo el apoyo que la familia le pueda dar, todo las expectativas que los papás tengan y la estimulación que le den a esta persona con síndrome de Down, independientemente de la condición en que se dé, es lo exitoso de la persona, ¿no? Que sea autónoma, independiente, autogestora, autodeterminada, depende mucho de la familia. Igual puede ser mosaico y nunca lo estimularon, igual y se queda. Pero ese esfuerzo que hacen los papás por sus hijos es fundamental, ¿verdad? Fundamental, todo el apoyo y sobre todo eso, las expectativas que tengan y luchar día a día por llegar, que su hijo llegue a ser, ¿no?, el hijo que ellos quieren que sea, ¿no?, en un momento dado. Uh-huh. Sí, ¿iba a decir algo? No. Voy a aprovechar para comentar del diagnóstico también, porque lo que dice de la prevención, bueno, sí, ahí tiene que ver el diagnóstico prenatal. Entonces, ahorita también hay muchos conceptos equivocados en cómo se diagnostica, ¿vale? Y entonces la mayoría de la gente tiene la percepción de que haciendo un ultrasonido se puede diagnosticar el síndrome de Down, y no es así. Y yo, como les comento muchas veces a los pacientes, de todos los ultrasonidos que eventualmente se le harán a esa mamá embarazada, todo el embarazo, 5 o 6 los que se le hagan, solamente hay 2 ultrasonidos que tienen características específicas, ¿sí? Uno que se hace entre 11 y 14 semanas, que es lo que comúnmente le llamamos el tamiz. Tiene varios nombres: tamiz 11-14, tamiz de primer trimestre, algunos le dicen ultrasonido genético. Y el otro que se hace posteriormente, al menos de la semana 18 en adelante, 20, 21, 22, que es el que se le conoce como el estructural o anatómico. Y muchas veces nos llegan pacientes diciendo, no, me dijeron que viniera para que me haga el estructural para ver si mi bebé tiene Down. Y eso es totalmente equivocado. El síndrome de Down no se puede diagnosticar por ultrasonido. Es muy importante que se entienda eso, ¿verdad? Okay. No se puede diagnosticar por ultrasonido. Solamente haciendo en el tamiz entre 11 y 13 semanas, 6 días, o sea, al cumplir la semana 14 y a partir del primer día de la semana 11, ciertos datos sonográficos que vemos en el bebé tienen una correlación estadística con síndrome de Down. En otras palabras, podemos hacer un riesgo individualizado del síndrome de Down en ese bebé, que es mucha ayuda para el diagnóstico, pero no se diagnostica. Un bebé puede tener... Se sospecha. Sí, sí, se hace una correlación en riesgo. Fíjense, ¿cómo se establece el riesgo de tener síndrome de Down en una mujer embarazada? Lo más común es por edad. Y siempre dice uno, no, ya no te embaraces porque puedes tener síndrome de Down, etc. Y si ya tienes 36 años, no, ya está muy bien. Ahora hasta se usa un término que para mí es medio aberrante y algún día lo platicaré en otro podcast, que es el de embarazo geriátrico, que yo me salen granos con ese término. Sí. No lo he escuchado. Lo alucino. ¿Tienes un embarazo geriátrico? Sí. Sí, ya cuando estás es un grande, concepto que se está medio poniendo de moda. Mucho, ¿no? Sí. Sí. ¿En serio? Que no ya está muy... Y entonces, hijo, bueno, pero ya será motivo de otro para no desviarme mucho. Pero el riesgo por edad es el primerito que establecemos. Claro. Entonces, ¿cuál es la incidencia del síndrome de Down? Que yo sé que lo saben, pero vamos a comentarlo para nuestros amigos. En general, en toda la población, revolviendo edades y antecedentes y todo, es de un bebé en 1,500 nacidos vivos, así en números redondos. Entonces, que por cierto, el síndrome de Down es la alteración cromosómica más frecuente en nacidos vivos. Sí. Entonces, 1 en 1,500. De los 18 a los 25 años, el diagnóstico, discúlpeme, es 1 en 1,000 nacidos vivos, es en general, 1 en 1,000 nacidos vivos.
Entre 18 y 25 años, ya quitando las otras edades, nada más entre 18 y 25 se calcula uno en 1500, o sea, es el menor riesgo que hay. Sí, claro. Entre 18 y 25 años. Y lo que se conoce como el corte entre bajo riesgo y alto riesgo por edad son los 35 años. Y aproximadamente a esa edad es 1 en 650 nacidos vivos. De ahí para adelante de la edad ya es más riesgo. Y se calcula que a los 45 años de edad una mujer tiene riesgo de 1 en 40 nacidos vivos. Sí, claro. Wow. ¿Sí? Ese riesgo por edad. Aumenta mucho el riesgo. Pero eso qué quiere decir? Que si tienes una paciente de 40 y tantos años, tiene un riesgo de 1 en 40 nacidos vivos, quiere decir que es difícil juntar 40 mujeres de 45 años embarazadas, no está fácil. Pero 39 van a tener bebés normales y nada más una va a tener Down. Y por otro lado, juntas 1,500 mujeres de 25 años embarazadas, que las juntas en un día entre todas las instituciones, claro. Y una va a tener un bebé con Down. Y lo curioso es que ese concepto que se tiene de la edad es tan disperso, digamos, tan inexacto, que mucha gente no sabe que de todos los bebés que nacen con síndrome de Down, más o menos el 75%, 3 de cada 4 bebés que nacen con Down nacen de mujeres menores de 35 años. Sí, sí. La gran mayoría, porque números netos pues, son mucho más las embarazadas de menos de 35. Claro. Y ellas pues ni se preocupaban, ese tema ni les importaba. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer más circunscrito ese riesgo? Porque ya, como lo estoy diciendo, el riesgo por edad es muy vago, ¿vale? No nos sirve mucho. Entonces, ahí es donde entra el tamiz sonográfico y otras pruebas bioquímicas que hay, que se hacen otro tipo de tamices bioquímicos. Entonces, eso nos cierra más el riesgo. Entonces, ahora básicamente tenemos 3 aspectos para decir el riesgo de una mujer embarazada. Uno es la edad, otro es antecedentes. No tiene el mismo riesgo una mujer que ya tuvo un bebé con Down, sí, claro. o que tiene más de 3 abortos, también se considera factor de riesgo. Y el tamiz. Entonces, esas 3 cosas. Cuando tenemos uno de esos 3 factores positivos, especialmente antecedentes y tamiz, esa mujer se le hace un riesgo individualizado. Entonces, el tamiz consiste en que cuando se hace esa revisión adecuadamente, ya no aunque la mujer, vamos a suponer que la mujer tenga 28 años y el tamiz no sale positivo, o sea, tiene la translucencia nucal alta o no tiene hueso nasal, etc. Entonces, a ese bebé ya le decimos, su riesgo individual es de 1 en tantos nacidos vivos. Ya olvídese el 1 en 1500, es de 1 en 100, por decirlo de alguna forma. Y entonces ella ya tendrá que tomar su decisión si ahora sí quiere hacerse un estudio de diagnóstico o no, que lo hacemos por medio de líquido amniótico o una biopsia de placenta, generalmente en líquido amniótico. Pero cuando una mujer tiene el riesgo bajo porque tiene 25 años, no tiene antecedentes y el tamiz salió perfecto, ese bebé puede tener Down. Y ahí es donde nos equivocamos en decirle, todo está bien, señora, todo está bien. Pueden hacer con Down. Pues usted me dijo que estaba bien. Porque lo único que hicimos fue establecer el riesgo, pero nunca hicimos un diagnóstico. Y en mujeres de bajo riesgo es donde sirve mucho, es otro tamiz, pero es un tamiz muy especial, que es el de DNA fetal en sangre de la mamá, que no sé si están familiarizados con eso, pero es un estudio no invasivo, que no tenemos que picar la matriz para obtener líquido, y por medio de la sangre vemos que también es un tamiz, también nos dice riesgo, pero ahí en lugar de decirnos tiene riesgo 1 en 1500, nos dice tiene riesgo en 1,500 millones. Bueno, pues ahí es prácticamente, ¿no? Y ahí es donde viene mucho la confusión, ¿no? De una cosa es el riesgo y otra cosa es el diagnóstico, ¿no? Como bien mencionaba usted, ¿no? Sí. Que muchas veces ahí la gente se confunde, que únicamente se está hablando de riesgo, más no ya de un diagnóstico tal y como es, ¿no? Es correcto. Yo siempre he tenido la duda, porque sí sabía yo que un antecedente puede ser abortos previos, pero ¿qué tiene que ver? O sea, nunca he sabido, sí sabía yo que, bueno, si la mujer ha tenido 2 abortos, 3, es más, puede ser un antecedente, ¿no? Pero no sé por qué, siempre he tenido la duda. Con gusto. Mire,
En aborto espontáneo, la causa número 1 son anomalías cromosómicas del embrión. Ah, ok. Es la número 1. No son cosas hormonales, no son infecciones, no son enfermedades autoinmunes. Es anomalías cromosómicas del embrión y que la mayoría de esas no se asocian a anomalías cromosómicas de los papás. Son papás que su cariotipo es normal, sus cromosomas son normales, pero el embrión no tuvo cromosomas normales. Y ahí hay muchas hipótesis de por qué. Claro. Entonces, no tiene mucho sentido hacerle a todas las mujeres que abortan un estudio genético al embrión, porque ya sabemos que tiene más de 80% de posibilidades de salir anormal, pero sin relación con los papás. Fue una eventualidad que no sabemos por qué. Muy bien. Entonces, si nosotros estudiamos a la mamá, tratamos de estudiar a la mamá o a la pareja cuando tiene abortos repetitivos, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que estudiarle es descartar que sus cromosomas de papá y mamá estén bien. Pero vamos a suponer que una mujer tiene 5 abortos y no tiene una causa conocida, no tiene ninguna enfermedad la mamá que pudiera ser causa de aborto. Entonces, asumimos que es una anomalía cromosómica que se ha repetido, porque para ser un evento al azar, tener 4 o 5, pues poco probable que sea al azar. Entonces, asumimos que hay algo, aunque no sabemos que ese sea algo muchas veces. Entonces, pues esa es una razón por la que tener varios abortos, aunque no se murieron esos embrioncitos por tener síndrome de Down, pero de todos modos hay algo que está haciendo de manera consistente una anomalía cromosómica. Entonces, por eso los ponemos como factor de riesgo, pues para hacer estudios ya específicos. Ok, sí, tenía esa duda. Bien. Y bueno, yo quiero contar una anécdota. Sí. Hace poco platiqué yo con una conocida, hablando de lo del riesgo y el diagnóstico. Y me decía que tuvo a su bebé, tiene como 36, 37 años. Y lo primero que le dije, oye, ¿y qué onda? ¿No tomaste en cuenta tu edad y el factor de riesgo para tener un niño con síndrome de Down? Y me dijo, no, yo fui y me hice el estructural, volviendo al tema de este estudio, ¿no? Pero volvemos a ese punto, o sea, eso sería para a mejor determinar un factor de riesgo, más no es un diagnóstico, ¿no? Y ella pensaba o tenía la idea de que con ese estudio le iban a dar el diagnóstico de que no iba a tener un niño con síndrome de Down, y es erróneo, ¿no? Es una creencia muy común y muy equivocada. Exacto, es lo que traté de explicar ahorita. Entonces, ni antes de las 11 semanas, ni después de las 14, tiene esa correlación estadística. No es que no importe cómo esté, sí importa mucho, pero no se puede establecer ese riesgo numérico antes o después de las 14. Y el estructural, no lo dije, pero el estructural es para revisar a fondo anatomía fetal. También nos habla de crecimiento, también nos habla del entorno del bebé, cómo está funcionando la placenta, membranas del cuello, etcétera. Pero sobre todo anatomía del bebé y conducta del bebé. No es lo mismo tener 5 dedos así a tener 5 dedos así y siempre tenerlos así, siempre así, nunca abrir la manita. O tener la cabeza bien extendida. Siempre, pues la anatomía está bien, pero la actitud llama la atención. Sí, claro. Y eso es algo que hay que estudiar. Bien. Entonces, eso nos hace más el estructural. Y el tamiz es básicamente relacionar lo que vemos en el bebé numéricamente con un riesgo objetivo, un porcentaje de riesgo objetivo. Sí. Okay. Y ahí es donde entra ya cuál estudio le sirve de diagnóstico. Claro. Sacar líquido amniótico o hacer una prueba de DNA fetal en sangre materna que no es invasiva, más accesible, menos caro. Que ya ahí se arroja un diagnóstico como tal, ¿no? El tamiz, como dije ahorita, el DNA fetal en sangre materna no es un diagnóstico. Okay. Es un tamiz, pero un tamiz a la N potencia. En lugar de hablarnos de que este bebé tiene un riesgo de 1 en 1500, es real lo que le digo, tiene un riesgo de 1 en 150 millones de nacidos vivos. Entonces, eso prácticamente equivale a negativo. Sigue siendo un tamiz, pero si la paciente es de bajo riesgo y ese DNA fetal nos sale negativo,
prácticamente sabemos, y eso pero se le tiene que explicar a la mamá, ¿no? No es 100% diagnóstico, pero prácticamente es un diagnóstico. Pero ese no es muy recomendable en pacientes que salió positivo el tamiz o que tiene alguna anomalía anatómica, tiene el labio hendido, tiene piecitos chuecos o algo así. Pues ahí no le hacemos ese DNA fetal, le hacemos una prueba de microarreglo, se llama ahora, o que es un cariotipo. Sí. Molecular. Una pregunta, ahorita que decía de que se me hizo muy interesante, que nunca me había puesto yo a pensar en eso, en el diagnóstico estructural que pueden, observan también la conducta del bebé. Ese tipo de cosas que dice usted, las manitas así o extendido el cuello, ¿es para ver si tiene un problema neurológico, algo neurológico? Pues, ¿Pudiera ser relacionado con genes o cromosomas? Sí, claro. ¿El autismo no se puede diagnosticar prenatal todavía? No, ese es otro tipo está en otro nivel de anomalía funcional, digamos, ¿no? Okay. Y sí, no hay ninguna manera de relacionar ultrasonido con autismo hasta ahora. Hasta ahorita, okay. Sí. Muy bien. Híjole, yo creo que vamos a tener que hacer la segunda parte. Sí, claro que sí. Vamos cuando guste. A ir terminando ya el programa. Sí, claro. Y pues quiero, antes que nada, agradecerles mucho otra vez a ustedes tres, ¿no? Maestra, para mí es especialmente valioso que usted haya querido venir a compartir su experiencia personal y familiar. Felicidades a su hijita por tener una mamá como usted, que se ha preocupado y ha luchado toda la vida de su bebé por su bienestar. Y sobre todo también pues por quererlo compartir, que seguramente le va a ayudar a alguien, ¿no? Entonces muchas gracias por venir. Gracias a usted por permitirme también este espacio para llegar, ¿verdad?, a todas estas familias que a lo mejor en estos momentos no saben qué hacer, pero aparte de preocuparnos, pues hay que ocuparnos. Claro. Muchas gracias por este espacio. Gracias a usted. Licenciada Corina, pues qué agradable fue para mí como entablar relaciones diplomáticas oficiales con el Instituto AMBA. Entonces, muchas gracias por venir. Ha sido de mucha luz todo lo que nos ha explicado. No, muchas gracias a usted por invitarnos. Y pues la verdad es que tengo mala memoria. Y esto que dice usted que ya había ido al instituto, digo yo, sí. Estoy tratando de acordarme, pero pues bueno, es mala memoria. Yo también le agradezco a Claudia porque siempre que nos dicen, invita a un papá, siempre pensamos, bueno, ¿qué papá? Realmente, pues Claudia es una mamá muy comprometida con Sabine y uno lo ve en el resultado de los hijos, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, Sabine es una jovencita físicamente hermosa, ¿verdad? Y con unos sentimientos muy bonitos, tiene su carácter, por supuesto. No todos los damos son iguales, tienen su carácter y Sabine tiene su carácter, pero pues todos los avances que tiene Sabine y hasta donde ha llegado Sabine ahorita ha sido la lucha que Claudia ha tenido porque su hija salga adelante. A mí una frase que sí me gustaría cerrar con esta, que siempre me ha gustado mucho es, antes de etiquetar a una persona y ponerle una etiqueta, síndrome de Down, autista, son personas primero. Claro. Son personas primero y así hay que verlas, ¿verdad? Claro que sí. Héctor, muchas gracias por venir. De verdad, su experiencia compartida aquí ha sido muy valiosa. Claro. No, y encantado de venir y queremos agradecer a nombre de la institución la invitación y aprovechar y mencionar que este mes de octubre es el mes de la concientización del síndrome de Down. Entonces, gracias por la oportunidad y estamos a la orden para cuando quiera volvernos a invitar al Instituto Down de Chihuahua. Claro que sí. Y bueno, también quiero agradecer a nuestros amigos de Gen Planet que colaboramos mucho con el objetivo de ayudar familias también, ¿verdad? Gracias y pues nos veremos en otra ocasión con el favor de Dios. Gracias a todos, amigos. Acuérdense de ponerle seguir ahí en el podcast. Seguir, píquele ahí. Pónganos preguntas, pónganos comentarios. Si hacen preguntas, ahí les vamos a contestar. Muchas gracias y hasta la próxima.